buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del mundo, en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 1 de agosto del año 2024. En materia internacional, lo más destacado tiene que ver con las declaraciones del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, quien anunció ayer miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya que ordene el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre contra los manifestantes tras las elecciones del pasado domingo. Maduro prometió un baño de sangre y lo está cumpliendo, afirmó el político uruguayo a través de la red social X al referirse a los 17 manifestantes muertos en las protestas en contra del gobierno venezolano tras las elecciones del domingo. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de cargos con orden de aprehensión, afirmó Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA celebrada en Washington, en la que invitó a los Estados miembros a sumarse a la petición. El secretario general dijo que teniendo en cuenta la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, ha llegado el momento de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro. Según Almagro, el presidente venezolano se ha encargado de dirigir la instrucción de la implementación de la represión contra el pueblo venezolano. Maduro dijo antes de los comicios, durante un acto electoral, que Venezuela podría caer en un baño de sangre, en una guerra civil, si él no ganaba las elecciones. Fue algo que impresionó cuando lo dijo, pero me impresiona mucho más cuando lo está haciendo, declaró Almagro. La crisis en Venezuela se ha agudizado desde que el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Maduro en las elecciones del pasado domingo, unos resultados rechazados por la oposición y buena parte de la comunidad internacional que exige ver las actas de votación para poder verificar el resultado. Por otra parte, y en el mismo tema, el estadounidense Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, tomó la palabra en representación de su país durante la sesión de urgencia convocada por la OEA y aseguró que Edmundo González Urrutia recibió millones de votos más que Nicolás Maduro, respaldando los números difundidos por la oposición con base en las actas de las elecciones que el oficialismo se niega a entregar. El funcionario sentenció que Maduro y sus representantes deben reconocer los resultados reales de las elecciones que implementaron y en las que participaron. Dada la abrumadora evidencia obtenida por pruebas documentadas de millones de votos emitidos, Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dadas las claras evidencias, los gobiernos del mundo también deberían reconocer la contundente victoria electoral de Edmundo González, insistió Nichols. Por último, apuntó que aquellos que no lo hagan solo estarán permitiendo el intento de fraude masivo de Maduro y sus representantes y el desprecio del Estado de Derecho y los principios democráticos. Por último, el ejército israelí anunció este jueves que el jefe militar del movimiento terrorista islamista palestino Hamas, Mohamed Deif, murió en un bombardeo de las fuerzas israelíes en julio en Khan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. El anuncio llega apenas un día después de la muerte en Teherán del líder político del movimiento palestino Ismail Haniyeh en un ataque que Irán y Hamas atribuyeron a Israel. Las fuerzas de defensa israelí anunciaron que el 13 de julio de 2024 aviones de combates de la FDI bombardearon la zona de Khan Yunis y tras una evaluación de inteligencia se puede confirmar que Mohamed Deif fue eliminado en el ataque, afirmó un comunicado castrense. Deif inició, planeó y ejecutó la masacre del 7 de octubre, dijo el ejército en referencia al ataque de Hamas contra el sur de Israel que dejó al menos 1.197 muertos. El Ministerio de Sanidad de Gaza, gobernada por Hamas,
señaló entonces que un ataque el 13 de julio había matado a más de 90 personas, pero el movimiento islamista negó que su jefe militar estuviera entre las víctimas. La presunta bomba de 900 kilos lanzada por las fuerzas israelíes alrededor de la casa donde sospechaban que Dave se había refugiado con uno de sus subalternos dejó un cráter enorme. Como jefe del brazo armado de Hamas, las brigadas Ezedin al-Qassam, Dave era uno de los hombres más buscados de Israel durante casi 3 décadas y figuraba también en la lista estadounidense de terroristas internacionales desde el año 2015. Bueno, eso lo más importante en materia internacional. En materia local, bueno, tenemos que destacar varias cosas. Ayer se nos pasó por la premura del tiempo felicitar a la selección nacional de fútbol sub-20 que clasificó al Mundial de Chile del año 2025 al derrotar a la selección de Canadá en el partido de cuartos de final. Pasa ahora a jugar la semifinal contra Estados Unidos. Y también ayer, pues en los Juegos Olímpicos, la boxeadora panameña Ataíla Bailón obtuvo su segundo triunfo en Juegos Olímpicos, el primero en París 2024. Un saludo de felicitación y éxitos para la próxima pelea. A ver si esas buenas noticias nos llenan de satisfacción, Flor. Y hay que destacar también... En el ámbito judicial hay información. Sí, pero espérate, porque en el ámbito internacional hay que destacar la postura que esgrimió el canciller panameño Javier Martínez Hacha en la sesión extraordinaria de ayer de cancilleres de la OEA. Fue muy claro, muy contundente y realmente es lamentable que países que han manifestado básicamente lo mismo que buscaba la resolución, que es que se presenten las actas para hacer un reconteo transparente, se hayan abstenido de votar o se hayan ausentado de votar. Me refiero específicamente 5 países que Brasil, no Colombia y México se ausentó, no participó. Y ellos han manifestado, incluso en comunicados conjuntos con Estados Unidos, la necesidad de que el gobierno de Nicolás Maduro presente las actas de la elección para verificar el resultado. Ya hemos dicho que eso no se puede, las actas son electrónicas, tienen una protección electrónica hash, no se pueden alterar y por eso es que no las pueden presentar, porque si las presentan son la evidencia de que ganó Edmundo González las elecciones. Es correcto. Bueno, en materia judicial, Flor, me decías... En materia judicial, designaron a la jueza Valoisa Martínez como jueza en el SPA y cierran de esa manera el juzgado segundo liquidador de causas penales que llevó los casos más importantes de alto perfil del gobierno de Ricardo Martinelli. Tenía 269 expedientes y 268 son en calidad de reos rebeldes y uno es el que sigue activo. 269 expedientes. El que sigue activo es el caso de Odebrecht, no. O ese no le tocó a Valoisa Martínez. Ese caso también lo tiene Ese caso, ella. bueno, ese está pendiente. Exacto. Exacto, Odebrecht. Así que eso es importante. Ha habido cuestionamientos de la sociedad civil hacia la Comisión de Credenciales por la nueva directora de ENA, que tenía que tener en teoría 10 años según la ley en temas administrativos y no llega a 5. Entonces eso, y pasó, obviamente. Esta mañana Alexandra Brenes también decía que ellos, los de la bancada independiente, pues Luis Duque, Yanín Prado y ella, se opusieron también a las designaciones de ANATI y Aeronáutica Civil, ambos por conflicto de intereses, pero bueno, no son mayoría en la comisión, igual fueron ratificados. Así que por ahora están ratificados a pesar de los cuestionamientos. Sí, tienen que pasar al Pleno, pero bueno, en el Pleno ya es previsible lo que va a suceder, ¿no? Ahí sí se va a imponer la aplanadora esta de los partidos tradicionales que se han unido a RM, y partidos tradicionales son el PRD, Cambio Democrático, y el panameñismo. Ahora RM tiene un diputado más, ya de la bancada son 14, porque el Tribunal Electoral finalmente se pronunció en la impugnación, en la apelación más bien, de la decisión de la jueza administrativa electoral en el caso de la impugnación que había presentado Zulay Rodríguez, es decir, Zulay quedó
ya fuera de la Asamblea definitivamente, y eso significa que el partido RM ahora cuenta con 14 escaños en la Asamblea Nacional. El otro tema son las multas de ENSA. De ASEP. De ASEP, perdón. De ASEP, sí. Correcto. Multas que corresponden a fallas de la época en que Selmar Rodríguez era directora de ASEP, administradora de ASEP. Y que ella vuelve ahora. No, por eso. Es decir, esas multas corresponden a periodos del 2013 y 2014. Que es cuando ella estaba allí. Es cuando ella estaba al frente del ente regulador de los servicios públicos, la ASEP. Entonces, bueno, vamos a ver, porque falta ver todas las ocurrencias. Esta mañana lo explicaba Fernando Aramburu Porras en el noticiero matutino de Telemetro, todas las ocurrencias del 2014 al 2024, de los últimos 10 años, que han sido responsabilidad de las empresas y que han causado realmente estragos en los electrodomésticos de las personas al ser víctimas de esos apagones, fluctuaciones, etcétera, que son atribuibles a las empresas. Así que vamos a ver en qué queda eso. Entonces, al tema de la renovación de contrato y pierde, la otra empresa le tiene que pagar la concesión a ellos. ¿Cómo que la concesión Correcto. a ellos si la concesión es Es del Estado? Estado. Eso ahí no me cuadra muy bien, ¿no? Aparte, no es muy atractivo venir a un país donde no se le ha dado el mantenimiento al sistema de distribución. Así que esto puede ser profeso también de parte de esas empresas que, hombre... Ese es un tema que amerita traer aquí a un experto para analizarlo. Total, sí, para entenderlo mejor, porque yo sí me quedé con esa. Yo tengo varios cuestionamientos en ese sentido, pero bueno. Tenemos hoy al presidente de la Academia de Derecho Constitucional, Buenos días. Marcos Haustin. Bienvenido. Lo contactamos para saber su opinión del tema, el proyecto de ley que ha presentado Luis Eduardo Camacho Castro acerca de amnistía, indulto, rebaja de pena. ¿Cuál es su posición o la posición de la Academia de Derecho Constitucional acerca de ese tema? Antes que todo, buenos días, gracias por la invitación. En principio, este anteproyecto de ley es inconstitucional de la A a la Z. Primero, la Constitución nuestra establece que tanto la amnistía como el indulto se tienen que dar única y exclusivamente para los delitos políticos. Ya la Corte Suprema de Justicia ha definido qué se entiende por delitos políticos y también ha establecido cuál es la diferencia con los llamados delitos comunes. El anteproyecto que se presenta es como una especie de mezcolanza entre uno y el otro, violentando de manera principal lo que establece la Constitución en el caso de la amnistía, porque la amnistía básicamente es una especie de borrón y cuenta nueva, que es una facultad privativa que tiene la Asamblea, pero única y exclusivamente por delitos políticos. ¿Cuáles son los delitos políticos? Sedición, contra la personalidad interna del Estado, es decir, aquellos delitos que tienen implicaciones políticas, es decir, que quieren cambiar el sistema, pero lo quieren hacer fuera de los parámetros legales. Y el indulto, que el indulto básicamente viene desde el siglo XV, cuando se da como una especie de gracia que da el rey o el príncipe para efecto de poder borrar la pena de alguna persona que lo pide o en este caso que lo solicite. Única en Panamá solo se puede hacer a través de delitos políticos y la Constitución es bien clara en ese sentido. Pero en este proyecto se trata de equiparar los delitos comunes con los políticos, básicamente haciendo ver que cualquier delito cometido por un político es un delito político. No, eso no es así. No, pero es lo que dice el proyecto. Bueno, el proyecto puede decir eso, pero la doctrina y la legislación y la jurisprudencia, en este caso, acuérdense que han habido varios fallos de la Corte que han declarado inconstitucionales indultos. Por ejemplo, cuando Mireya Moscoso dictó los indultos para todo lo que estuvieron involucrados con el tema de Posada Carriles, la Corte lo declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque el principio del indulto y el principio de la amnistía no es borrar penas. Lo que se busca es
única y exclusivamente para aquellos delitos que tienen implicaciones de índole de cambio del estado del gobierno, cambio del estado del sistema. Y eso lo define muy claramente el Código Penal en Panamá y la Constitución nuestra. A mí lo que me llama la atención es el acápite, creo que es el B del artículo 2, donde se abre una especie de trasmayo, decíamos ayer. El artículo 3. 3, vasos comunicantes, ¿no? Y al final no es que te transforme un delito común en un delito político, sino que por ciertas características puedes transformar entonces ese delito en político. Y son términos tan amplios como persecución, análisis algo mediático, en fin, son temas tan, pero tan amplios que nos llama la atención la redacción de este documento. Digo, si lo que se buscaba era una especie de definición mejor de cómo se establecen los delitos políticos, creo que la vía idónea hubiese sido presentar un proyecto de ley, pero definiendo esto mejor, tal como lo ha dicho la Corte en los distintos fallos que se han dado con respecto al tema. Desgraciadamente, aquí lo que se hizo fue que se dejó demasiado amplio y entonces tú ahora la definición de qué es delito político y qué es delito común se deja libre albedrío y eso no puede ser. Y lo otro es, bueno, a libre albedrío y a discreción de embajadas y del presidente de la República. Allí, hasta cierto punto, también tiene que ver con el tema del derecho de asilo, que es la Convención de Montevideo y la Convención de Caracas. Entonces, en la Convención de Caracas, ahí está definido quién es el que califica el delito. Pero para efectos del asilo. Exactamente. No para efectos de la Administración de Justicia del Estado territorial. Asilo, o sea, Claro, cuando una persona claro, pide asilo político, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora en Venezuela, que ya un país decidió darle asilo político a algunos de los que están, en este caso la oposición venezolana. Costa Rica ya lo dijo, si ustedes necesitan el asilo, nosotros se lo damos. Pero es porque ya ellos calificaron lo que está pasando como que lo que es una persecución política. Entonces allí sí se aplica, pero en este caso para efectos de delitos no. Usted dijo inconstitucional de la A a la Z. Así es. ¿Hay algo salvable en este proyecto desde su punto de vista? En mi concepto habría que hacerlo todo de nuevo. Y como le dije, buscar la mejor definición de lo que tiene que ver de los llamados delitos políticos. O sea, ¿por qué? Porque la Constitución nuestra no deja abierta la definición. O sea, tanto lo concerniente a la amnistía, que en este caso es una ley que debe dictar la Asamblea, establece que solo en Panamá se puede dar por delitos políticos. Punto. ¿A qué escenario nos podríamos abocar si pasa el documento de la forma en que está redactado? Si pasa, tendría que ir a la Corte. El tema es, si va a la Corte, ¿queda en aplicación mientras la Corte decide o queda suspendido? En ese caso, lo que el presidente puede hacer es, cuando se aprueba un proyecto de ley, el presidente tiene 30 días para sancionarlo. Si no lo quiere sancionar, en este caso, lo manda a la Corte y establece lo que se llama que es inexequible. ¿Por qué es inexequible? Porque hay vicio de inconstitucionalidad y no entra en vigencia hasta que la Corte lo define. Y si veta y lo pasa a los diputados por insistencia. Puede ir a la Corte, puede ir a la Corte por inexequible. Ahí si los diputados lo pasan a 2/3 partes, puede ir a la Corte. A mí lo que me preocupa es de si termina yendo a la Corte. O sea, todos los escenarios preocupan, pero el de la Corte es que, bueno, aquí definitivamente hay un cálculo político de pasar este instrumento legal por algo. El que lo presentó es el presidente de una comisión X. Por algo también es un X diputado o una X diputada la presidenta de la Comisión de Credenciales, que tiene que ver precisamente con el tema de los magistrados. Y ahí voy al escenario. Si algo llega a manos de los magistrados, ¿qué tan libres se podrían sentir de presión para tomar una decisión? Vamos al cambio y después del cambio la respuesta a esta aprehensión de Hugo Enrique Famanía. Estamos de regreso con Marco Austin, presidente de la Academia Panameña de Derecho Constitucional, hablando sobre el tema del anteproyecto de ley, o proyecto de ley más bien, que ha presentado el diputado Luis Eduardo Camacho,
que ha sido catalogado como un traje a la medida y que varios juristas han señalado que tiene vicios de inconstitucionalidad evidentes. Había una pregunta que le formuló Hugo Enrique Famanía. Una aprehensión que dice usted que tengo yo. Aprehensión. Parece que nadie más la tiene aquí. No, yo creo una que... aprehensión. No. Yo tengo la misma. Usted tiene la misma, ¿verdad? Sí. Porque por lo general cuando vienen esas presiones, esos roces de legislativo y judicial, el judicial se allana. Cuando vienen roces entre el ejecutivo y el judicial se allana, como que va a la cabeza. Y eso a mí me preocupa, de que llegue esta situación. En caso tal de que llegue a la Corte. En caso tal de que llegue el escenario Corte Suprema, la Corte Suprema tenga que volver a bajar la cabeza entonces ante la presión de una asamblea donde hay una aplanadora y donde aparentemente todo parece indicar, todo se ha hecho con un cálculo político. Bueno, el problema aquí es, como tú mismo lo has dicho, o sea, se está haciendo con un cálculo político, no con un cálculo jurídico. La Corte lo que tiene que hacer es hablar desde el punto de vista jurídico, no político. Entonces, ellos tienen es que definir, como pasó, por ejemplo, con el contrato minero, ¿no? Que se pusieron de acuerdo y fallaron en contra o declararon la inconstitucionalidad del contrato. Lo mismo con la candidatura del presidente Mulino. O sea, la Corte cuando quiere definir y ponerse los pantalones lo hizo. Ya en este caso puede que haya presión, pero al final en un sistema democrático donde existe una separación de poderes, entre comillas, la Corte es la que en este caso debe tener la última palabra. ¿Por qué poner la separación de poderes entre comillas? Porque siento que ahí me está dando un poquito de razón en la aprehensión que yo tengo. No eso, sino que, por ejemplo, ¿por qué tiene que darse una presión como se dio con el contrato minero para que la Corte fallara? Estamos hablando de que se presentaron varios recursos y la Corte tuvo que básicamente no dormir para poder fallar. Lo mismo fue en el caso De la constitucionalidad. de la candidatura de Mulino. Mulino. O sea, tuvieron que básicamente sentarse por la presión, y no fue tanto la presión ciudadana, fue la presión de afuera, porque teníamos las elecciones el domingo. Es que la justicia... Esa es la parte que yo pienso que la Corte Suprema de Justicia debe empinarse y hacer como debe establecerse en un sistema donde existe separación estricta de poder. Es que en una república, en una democracia ya de pantalones largos, la justicia no tiene que responder a las graderías, ni siquiera por presiones políticas, ni por presiones de opinión pública. Mira, por ejemplo, como se da en otros países, por ejemplo, en los Estados Unidos, que la Corte declaró la ilegalidad del aborto, un principio que estuvo vigente por más de 40 años. O sea, Ajá. independientemente de lo que se quiera pensar, que los magistrados son de corte conservadora, etcétera, digo, hicieron lo que hicieron. Y eso ha traído que ese es un tema que ahora mismo va a ser factor dentro de las elecciones en los Estados Unidos. Ahora, si ella se revisó a sí misma, ¿acá puede revisarse a sí misma sobre los delitos políticos? También. No digo que no, puede ser, pero en este caso ellos tendrían que establecer una definición muy casuística y muy amplia para poder cambiar la jurisprudencia que ha establecido y lo que dice la propia Constitución. No, y siglos de elaboración doctrinal en torno a la figura del indulto y la amnistía. O sea, es que o sea, yo no veo a la Corte dándole la razón a Camacho en Si el caso, llegamos a en ese el escenario. hipotético. Claro. Porque Eso sí, ahí sí entonces va a entrar en conflicto el propio presidente de la República, como yo planteaba ayer. El presidente quiere generar inversión, quiere generar seguridad jurídica en el país para generar inversión, etcétera, y esto va en contravía de eso. No, y por lo menos de lo que se ha visto de las acciones del presidente, lo que está buscando es eso, o sea, que se dé el Estado de Derecho y lo más importante, que haya tranquilidad para las inversiones, porque nadie va a invertir en un país en el cual se cambia, los principios se cambian y tú no sabes a qué adherirte. O sea, usted está en el equipo de Guido, usted ve al presidente vetando este proyecto si llega a sus manos. Yo lo veo vetándolo y mandándolo a la Corte. En caso de que sea aprobado por la Asamblea. Exactamente, yo lo veo así, pero bueno. Si la Asamblea tiene una aplanadora, de que va. Y no nos olvidemos que además es un proyecto hecho a la medida, una ley hecha a la medida de un sujeto
que ha sido designado como corrupto. Pero que pringa a otros también. Por el Beneficia Departamento a de otros. Estado de Estados El Unidos. problema- Sí, pero entonces, ¿cómo se casa eso con atraer inversión extranjera? Es mi punto. No, lo que te digo es que por la Asamblea pasa. Ese es mi vaticinio. Vamos a ver. La planadora ha demostrado cómo funciona. Vamos a ver. Hugo, Sí. no tanto es por una persona X, o sea, el proyecto abre las puertas Ah, Sí, sí. sí, no es para una sola persona. para que varios Tiene un nombre y apellido, y pero de varios ahí- pueden entrar. Y de ahí, y no vamos a hablar de una sola persona, estamos hablando de otros partidos, otras personas que estarían dentro de lo que se establece. Es ahí. que hay un peor escenario a futuro si esto se convierte en un instrumento legal. Un delincuente común, ¿ah? Entonces viene y se mete a político porque su delito común es, por eso vaso comunicante, bueno, es que apareció en la portada de un periódico. Eso es persecución mediática y ¿sabe qué? Ya no hay problema. Mi delito, que era común, como me vestí entonces de político, también se convierte entonces en un delito político. Ese proyecto Hombre, hay de que ser ley, serio. el licenciado Austin, desde mi punto de vista, no resiste el menor análisis jurídico constitucional, pero ni lógico tampoco, dentro de la hermenéutica jurídica. Porque, por ejemplo, una de las causales para declarar o para meter en la categoría de delito político es que la pena lo imposibilite ejercer cargos públicos. Pues es que eso está en la Constitución. Y está en el Código Penal. Y en el Código Penal. Entonces, eso riñe con el texto constitucional. Es que aquí el gran contrasentido es que se convertiría en delito por el mero hecho de que lo comete un político. No hay nada que no tenga peor sentido que ahí eso. entra que se entiende por político. Ajá. O sea, ¿qué se entiende por político? Que está en un partido político, que hace acciones políticas, o sea, ¿qué se entiende? Y, por ejemplo, la Corte en el fallo de los indultos de Medina Mocosa ahí lo definió. Entonces, yo diría que hay que tener mucho cuidado de cómo se está presentando esto y la puerta que se pueda abrir. Ese fue uno de los argumentos en la exposición de motivos del proyecto, de que con la excusa de que no está Definido. legislado lo que es un delito sí. político en el código ni en las leyes, y que a la Corte no se le permite legislar, ese fue el argumento, Sí. entonces se sacó este mamotreto Bueno, Guido, del sombrero. ¿Es válido el argumento o del no? sombrero. Si lo vemos así, en el fallo de la candidatura del presidente Molino, de alguna u otra manera la Corte legisló. Sí, La Corte legisló y estableció los parámetros de cómo se puede interpretar para que esta candidatura tuviese vicio de constitucionalidad. O sea, es que al final de eso le cuentas, digo, no digamos que la Corte no puede, sí, porque ya la Corte lo ha demostrado, al igual con el fallo minero. correcto. Es que la Corte tiene la facultad exclusiva de interpretar la Constitución. Así es. Entonces, Como decía un profesor, si puede interpretar la Constitución, obviamente también puede interpretar las leyes. Entonces, como decía el profesor Molino Mola, la Constitución es lo que nosotros decimos en la Corte cuando era magistrado. O sea, ellos tienen la competencia privativa para interpretar la Constitución. Punto. Más nadie. así que ese es el escenario que vamos a ver cuáles son los escenarios que se plantean si la Asamblea finalmente aprueba esto. Ayer nos decía el exfiscal Giovanni Olmos que lo lógico sería que se designara una subcomisión en donde en esa subcomisión entonces participan Así. todos los que quieran participar, Por incluyendo lo menos ya la Academia nosotros- Panameña de por lo menos Derecho nosotros, la asociación, Constitucional. Estamos ya trabajando en ese tema para presentar nuestras observaciones por escrito y creo que vamos a participar dentro de la discusión en la Asamblea. Y entonces hay intentos, lo mencionábamos ayer, de hacer leyes de esas así traídas de los cabellos que sucumben a la etapa de la subcomisión. Pasó con la ley de transparencia, el intento de modificarla para restarle facultades y restarle transparencia a las cosas públicas. Pasó a una subcomisión. En la primera reunión en APEDE, la decisión de la subcomisión fue que ese proyecto no iba. Y eso está reciente, calladita, Flor. Sí, escuchando a Guido, que es el que sabe. No, hombre, sea seria, no venga con eso, hombre. Aquí, vámonos mejor a la presidencia de Vamos la a la República. presidencia de la República para ver la tercera intervención del presidente José Raúl Mulino Quintero. Manuel Batista, adelante. Compañeros, amigos de Cuarto Poder, en estos momentos nos encontramos en el anfiteatro de la Presidencia de la República, donde se espera que ya inicie la tercera conferencia de prensa que todos los jueves está realizando el presidente de la República, José Raúl Mulino. El día de hoy uno de los temas
iniciales de esta conferencia de prensa será el lanzamiento del programa Mi Primer Empleo, liderado por el Ministerio de Trabajo, y ha sido una de las promesas de campaña del presidente de la República, José Raúl Mulino. En el anfiteatro se encuentran ya algunos empresarios que se han sumado a este programa de Mi Primer Empleo del Ministerio de Trabajo y el gobierno del presidente José Raúl Mulino. Se espera que en esta conferencia de prensa el presidente José Raúl Mulino también se refiera a temas de interés nacional, en este caso lo que está ocurriendo, la crisis que ocurre en Venezuela tras los resultados de las elecciones del pasado domingo. También el presidente estaría hablando sobre el tema de la Caja del Seguro Social, tomando en cuenta que ayer la Junta Directiva le envió el listado de 29 personas que buscan ser nuevos directores de la Caja del Seguro Social. Recordemos que ya el presidente de la República había indicado que él no estaría recibiendo, en este caso, la lista que le enviara la Caja del Seguro Social o la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Se espera que acá el presidente también pueda abordar el tema de la ley de amnistía que ha sido presentado, el proyecto de ley de amnistía que ha sido presentado en la Asamblea Nacional y que ha generado mucho rechazo dentro de la opinión pública, sobre todo por los intereses que podría tener detrás del proponente, en este caso el diputado Luis Eduardo Camacho. Serían algunos de los temas que estaría abordando el presidente de la República, José Raúl Mulino, en esta tercera conferencia de prensa. Reiteramos, una conferencia de prensa que será habitual del mandatario con los medios de comunicación social, y también se le da la oportunidad al público panameño de poderle hacer preguntas al presidente de la República. En estos momentos ya han entrado algunos jóvenes que van a participar de este programa Mi Primer Empleo. Recordemos que inicialmente el Ministerio de Trabajo ha indicado que esto estaría iniciando con 1.000 personas que podrían acceder a una plaza de trabajo dentro de la empresa privada respaldada por el gobierno nacional. Se encuentra en este momento en el anfiteatro la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, que está a cargo de este programa Mi Primer Empleo. Reiteramos, una promesa de campaña del presidente de la República, José Raúl Mulino. Este será el tema bandera de esta conferencia de prensa, el lanzamiento de Mi Primer Empleo. Ya el gobierno había indicado que sería a partir del 1 de agosto que se estaría dando el inicio de este programa Mi Primer Empleo. Ya entra al anfiteatro de la presidencia el presidente de la República, José Raúl Mulino, para entonces arrancar con el programa Mi Primer Empleo, y luego será la conferencia de prensa que el presidente dirija tanto a los medios de comunicación social como a diferentes personas que deseen preguntarle al presidente de la República. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre acá en el anfiteatro de la presidencia. Pues ponemos en marcha el programa Mi Primer Empleo. Generar empleos es uno de los principales objetivos del gobierno del presidente José Raúl Mulino. A partir del 1 de agosto se pondrá en marcha el programa Mi Primer Empleo para 1.000 jóvenes. Serán 1.000 nuevas oportunidades inmediatas porque la necesidad no puede esperar. Con el programa Mi Primer Empleo, marcamos el inicio del cumplimiento de uno de los ejes de su campaña presidencial para atacar la crítica tasa de empleo juvenil heredada. Sabemos lo difícil que es encontrar trabajo sin experiencia. Por eso, este programa ofrece una solución: capacitación profesional, prácticas en empresas y la posibilidad de adquirir habilidades valiosas. Queremos asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de mostrar su potencial y construir un futuro brillante. En los últimos 5 años, solo 385 jóvenes se beneficiaron de este programa. Hoy, en tan solo un mes después de gobierno, 1.058 jóvenes panameños tienen la oportunidad de entrar al mercado laboral. Y este es solo el comienzo. Decenas de empresas de diversos sectores y universidades respondieron al llamado del gobierno para darle oportunidades a miles de jóvenes de todo el país, a través de una amplia colaboración público-privada, sin palanca. Queremos que cada joven pueda explorar sus intereses y encontrar su camino profesional, ya sea en tecnología, turismo, logística, comercio o cualquier otra área de su elección. Si eres joven y estás buscando tu primer trabajo, esta es tu oportunidad. Inscríbete hoy mismo en el programa Mi Primer Empleo y empieza a construir tu futuro. Con paso firme, estamos creando más oportunidades para todos. Para más información, visita nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes sociales. Tu futuro empieza ahora.
Efectivamente, Mi Primer Empleo es un programa que abarca a todas las provincias del país y también integra a jóvenes de entre 17 y 24 años. Para esos detalles nos acompaña de inmediato la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, jóvenes, empresas que nos han apoyado, prensa en general. Wow, durante la campaña escuchamos ese reclamo que se repetía en todo el país de los jóvenes que nos decían, necesitamos oportunidades. Y estas empiezan a partir de la posibilidad de tener acceso al mercado laboral, que en los últimos años se ha visto limitado para los jóvenes. Este programa, que fue un compromiso de la campaña y fue ratificado en el discurso del señor presidente en su toma de posesión, y que no solo eso, sino que nos dijo que a solo 30 días debíamos insertar a 1.000 jóvenes. 1.000 jóvenes que cuando entramos al proyecto representan 3 veces más la cantidad de jóvenes que accesaron a este proyecto en los últimos 5 años. Reto ambicioso, grande, y aquí estamos. Pero aquí estamos gracias a quienes lo hicieron posible. Los jóvenes, las empresas, el Ministerio de Desarrollo Social y las universidades. Todos tiramos para el mismo lado. Entendimos que juntos es posible. El programa tenía una serie de reglamentaciones burocráticas que lo hacían impracticable. Por eso decidimos simplificar y darle paso a la tecnología. Irónico que en un estado que tenía facilidad para contratar botellas, pero dificultad para dar primer empleo. Quiero agradecer mucho también al gran equipo Mitradel, que corrió la milla extra para lograr este reto en 30 días. Porque solo así, trabajando en unidad, podemos eliminar los gastos de la burocracia y aplicarlo en la inversión del capital más importante que tiene el país, su gente. Agradezco a las universidades y empresas que permitieron hacer ese match entre la demanda que existe en el mercado y la oferta de los talentos panameños, todo de forma transparente, objetiva y eliminando el dedo de la política para favorecer amigos del poder. Señor presidente, usted bien lo dijo, la educación y el trabajo son las mejores herramientas para generar una sociedad más justa. Y este es un paso en ese sentido. Es volver a políticas públicas que alimenten la cultura laboral, la cultura del trabajo y de esfuerzo, que quede atrás la politiquería y que los recursos públicos vayan a donde deben ir. Los 1.058 jóvenes y las decenas de empresas que se han sumado es apenas el inicio de lo que vendrá. Tenemos ya 1.700 plazas adicionales que están en proyecto. Estamos trabajando con empresarios y con técnicos, una nueva ley de pasantía que será una bisagra de oportunidades para los jóvenes. Mientras esta nueva ley se finaliza, estamos haciendo un nuevo llamado. Sabemos que no hay muchos recursos, pero también sabemos que hay recursos que han sido mal utilizados y podemos recausarlos en programas productivos como este. Señoras y señores, durante muchos años se presentó establecer una dádiva como mecanismo político, pero eso, como se dice en buen panameño, es pan para hoy y hambre para mañana. En el pasado, el Estado tuvo la opción de regalarle esos recursos a un par de amigos, en vez de dárselo a ustedes, jóvenes que tienen un futuro y que son el futuro de nuestro país. Este programa es una herramienta de ustedes, únicamente de ustedes. No se la deben a nadie y nadie les va a pedir un favor a cambio por ello. Es suya, aprovéchenla. Esto es libertad, esto es hacer lo correcto
Esto es que los recursos públicos vayan en favor de quienes lo necesitan. Que el primer empleo sea en Copa, la aerolínea que admiramos, en Nestlé, que produce los alimentos que han estado en nuestra mesa durante años. Es empresas prestigiosas que nos acompañan hoy en este podio, es lo que necesitamos para generar oportunidades. Hoy también tenemos la confirmación del consorcio HPH, liderado por Hyundai, que construye la línea 3 del metro y también se sumará al programa. A los jóvenes y a los empresarios les solicitamos comprensión y flexibilidad, porque seguramente puede acontecer algún contratiempo, pero estamos aquí juntos para resolverlo. Nuestro país tiene empresas, tiene la visión de negocios y tiene miles de talentos. Y ahora tenemos un presidente comprometido y que cumple lo que promete. Y sabe que el país avanzará si todos estamos dentro, si nadie queda por fuera, con paso firme en Panamá, un país que respeta los derechos y las normas y panameños que cumplen sus deberes. Desde nuestro lugar, esta ministra está poniendo su granito de arena, al igual que todos ustedes, con constancia, trabajo duro y transparencia. Así lograremos llegar al mejor Panamá. Ahora a ustedes les toca trabajar, trabajar y trabajar a paso firme. Muchas gracias. Quisiera que nos acompañara Marjorie Miranda y Florisabel Morgan y la empresa Morgan & Morgan. Vamos a hacer un acto simbólico en donde los chicos, en conjunto a las empresas, darán ese primer paso de inserción laboral. Aquí adelante, para la foto. Aquí adelante. Pásale aquí adelante. Aquí adelante del presidente. Aquí. El protocolo, acá viene el protocolo que nos... Sí. Este es un acto simbólico de un primer paso, a paso firme. Gracias por apoyarnos, Morgan & Morgan. Gabriel Peña, Copa Airlines. Gracias. Diomedes Montezuma, Mayerlis Lata, Supercarnes. Larry Kane y Elíades González, Univan. Gracias. Gracias. Mace Zona Libre, Isaías Toribio. Y Rosmarie Fox. Muchas gracias. Nestlé Panamá, Noemí Almanza.
Muchísimas gracias. Ricamar Margaret Vázquez y Johan Singh. Machetazo, Dailín Heredia y Caleb González. Cortés. Muchas gracias. Sonda, Celiani Valderrama. Muchas gracias. Star Contact, Yosuaro Semena. Alórica, Panamá. Muchas gracias. Primer reto cumplido, señor presidente. A paso firme. Muchísimas gracias, ministra, a los muchachos, felicidades, a los empresarios, muchísimas gracias por creer y definitivamente que se sienta un precedente en esa tan insistente pregunta entre jóvenes, la primera experiencia. Vamos a recibir ahora al presidente de la República, José Raúl Mulino. Bienvenido, presidente. Buenos días a todos y a todas. Juan Carlos Orillac, ministro de la Presidencia. Señora Jacqueline Muñoz de Cedeño, ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral. Representantes y amigos de las empresas que dan el primer paso a creer en este proyecto, les agradezco infinitamente el trabajo y el esfuerzo. Jóvenes participantes del proyecto Mi Primer Empleo, amigos de los medios de comunicación, señora. Sin duda alguna, es una fecha importante, porque marca no solamente un compromiso, el inicio de un compromiso que avanzará, sino también de una promesa que iba más allá de palabras huecas. Y es decirle a la enorme cantidad de jóvenes desempleados que durante la campaña me pedían dos cosas: empleo, empleo y empleo. No había para dónde coger. Después venía el problema del agua, tema que abordaremos más adelantito. Pero el 1 de julio lancé una frase que sigue teniendo mucha vigencia. Estamos mal, pero la cosa pinta bien. También les dije desde el primer día que cumpliremos las promesas que les hicimos en campaña y vamos poco a poco trabajando con mucha tenacidad en ese sentido. Hoy damos este primer paso firme en favor de ustedes, muchachos jóvenes prometedores del futuro, que se anexan e inauguran el programa Mi Primer Empleo. Son ya oportunidades de trabajo y vienen más. Esto lo hacemos convencidos de que hay que cambiar una cultura política donde el uso de los recursos públicos no siempre estaba destinado al bien común. Los países que avanzan son los que hacen las inversiones correctas, los que apuestan a la educación, al trabajo y al espíritu emprendedor. Tenemos que terminar de una buena vez y para siempre con la lógica de la repartidera de 5 en 5 años,
jugando con las necesidades y el orgullo de los panameños. Como vieron en el video, el más alto nivel de desempleo en el país está en los jóvenes. Eso se hacía claro en mis caminatas, como dije hace un momento. Las visitas a los hogares lo enfatizaba. Y la cantidad de muchachos en todo el país que querían echar hacia adelante. Y venía la ecuación mortal. No tengo trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no me dan trabajo. Así es muy difícil. Es muy difícil, pero lo entiendo también. Lo entiendo también. Y de eso se trata este tipo de iniciativa. De ayudarnos entre todos y a mostrar un brazo solidario para la gente, para los muchachos que representan el futuro que es ya, no pasado mañana. Esa cifra que supera 3 veces la de los últimos 5 años no es casual, porque las necesidades estaban ahí, se veían, se sentían. Y nada más lo que estamos haciendo es encauzar esto con el apoyo de un grupo de empresas privadas, las que agradezco infinitamente. Gracias a todos, porque vienen más. Estoy seguro que vienen más, porque vienen mejores y más proyectos, no solamente ya de empresas constituidas, sino de las que están manifestando el deseo de trabajar en pro de la ayuda social y también en otros proyectos como el teleférico de San Miguelito y otro más que a lo mejor anunciaré pronto, así como también la expansión y rehabilitación de carreteras hasta la provincia de Chiriquí, que son temas que van a generar volúmenes de empleo importantes y que ojalá sirva para dentro de eso no solamente nombrar los conocidos tapahuecos, sino gente que aprenda a manejar equipos pesados, gente que aprenda a manejar una cuchilla, una grúa, una retro, con el ánimo de darles una capacidad adicional del deseo de trabajar. A ustedes jóvenes solo les queda una sola tarea, echar para adelante, no hay excusas ya. Como decía ese cómico filósofo Cantinflas, Diosito, no me des, ponme donde hay. Bueno, ya ustedes le pusieron donde hay. Ahora depende de ustedes echar hacia adelante y forjarse y ser un ejemplo para sus vecinos, su familia, sus amigos y ver que trabajando honestamente siempre hay futuro para echar hacia adelante. Tengo claro que prometer es hacer, sin duda alguna. Y empezamos hoy esa realidad con un deseo de este presidente que cree, confía y desea todo lo mejor para nuestros jóvenes. Tengo hijos jóvenes, tengo nietos que están comenzando a rodar la vida y que definitivamente tendrán que ubicarse eventualmente en una fuerza laboral útil y comprometida con el país. Esa confianza de los empresarios, reitero, las agradezco mucho. Vamos a trabajar en unidad, con la camiseta de Panamá puesta, así como nos ponemos la roja para la Cele, tenemos que ponernos la camiseta de Panamá para todos estos eventos. Vamos a forjar un buen futuro patrio. Yo tengo una fe absoluta en eso. Y el apoyo y el concurso de cada uno de ustedes es fundamental. Gracias otra vez y bienvenido a mi primer empleo. Suerte. Y ahora... No, una conferencia de prensa. Sí, unos minutos, presidente. Okay. Vamos a solicitarle, por favor, los jóvenes y los empresarios para una foto oficial. Protocolo debidamente va a ser la ubicación, mitad y mitad, usted en el medio, y los chicos, por favor, se ponen en pie. La mitad empezar de este lado, sí, perfecto. Pedro es alto, así no tiene problema. Era centro del equipo de basquetbol.
Bien, ha sido el lanzamiento del programa Mi Primer Empleo por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, y la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz. Reiterar que ha sido una promesa de campaña del gobierno del presidente Mulino, que arranca el día de hoy con 1.058 jóvenes que ingresan al mercado laboral, dándole esa oportunidad a jóvenes universitarios de que tengan una experiencia laboral para poder en el futuro conseguir nuevos empleos. Igualmente el gobierno ha indicado que se tiene proyectado 1.700 nuevos jóvenes que se integren a este programa Mi Primer Empleo. Reiterar las empresas que se han sumado a este programa del gobierno nacional: Copa Airlines, Nestlé Panamá, Morgan & Morgan, Supercarnes, Unibank, Mace, Zona Libre, Ricamar, Machetazo, Sonda, Star Contact. Igualmente se ha indicado que el consorcio HPH, que construye la línea 3 del metro, se sumará a este programa Mi Primer Empleo para darle la oportunidad a nuevos jóvenes para que tengan una experiencia laboral y puedan ampliar su hoja de vida. En estos momentos se inicia ya la conferencia de prensa por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino. Reiterar que el día de hoy la primera parte era el lanzamiento del programa Mi Primer Empleo y luego vendría la conferencia habitual del presidente José Raúl Mulino con los medios de comunicación social y también el pueblo panameño. Recordemos que hay oportunidades de que los panameños le pregunten al presidente sobre temas de interés nacional, problemas que aquejan a la población panameña, entre estos el agua potable, también el tema de la caja del Seguro Social, la falta de medicamentos, el mal estado de las vías. También las personas le han pedido en conferencias anteriores al presidente mejorar el tema de la seguridad. Habrá oportunidad también para que los medios de comunicación social podamos hacerle preguntas al presidente de la República. Recordemos que hay muchos temas de interés nacional e internacional en lo que se ha involucrado Panamá, que podría hablar o debe hablar el presidente José Raúl Mulino. Uno de esos es el tema de la crisis en Venezuela. Vamos a escuchar ya, inicia entonces esta conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre en este momento en el anfiteatro de la Presidencia de la República. Con la medida de austeridad para el presupuesto del Estado, ¿en qué rubros se está aplicando este ahorro? Gracias. El único anuncio que tengo es que mañana voy a Colón y allá haré los anuncios propios para el C3. Esta es una pregunta fundamental porque el día martes en el Consejo de Gabinete el ministro de Economía y Finanzas nos hizo un pantallazo a todos de la dura y compleja realidad económica del país y de dónde vendrán esos ajustes a partir del presupuesto que próximamente se estará debatiendo y presentando ante la Asamblea Nacional como corresponde. Lo más importante aquí es el gasto burocrático, que se va a reducir considerablemente. No podemos parar el Estado, pero sí podemos parar el derroche en el Estado. Así que todos esos gastos de funcionamiento, toda la parafernalia en carro, en consultoría de dudosa eficiencia, se recorta a cero. No así lo que guarda relación con obras, inversiones y proyectos que en realidad funcionen. Acabamos de lanzar este programa de primer empleo con más beneficiarios que en los últimos años. Lo que deseamos es que a la vuelta de los 2 próximos años, luego de un ejercicio fiscal austero, serio y responsable, podamos decirle al país, logramos lo pretendido y comenzamos ya una etapa más de recuperación económica en vez de una etapa de estar tapando huecos viejos. Así que eso es, estos recortes no tocarán los programas de inversión, que se mantendrán de acuerdo al flujo de dinero que vayan entrando a las arcas nacionales y se para el despilfarro de fondos públicos en cosas que no conllevan ningún beneficio para nadie. Excelencia, el Río Dorado le pregunta que si se podrán revisar los contratos, acuerdos con las compañías de telefonía e Internet para lograr eliminar el monopolio que mantienen las 2 empresas que brindan este servicio localmente. Habían 3 empresas, una se fue.
sea que monopolio no era. Quedan 2 en el mercado que operan de acuerdo a contratos ganados en buena lid y que se deben respetar. Ese segmento que deja la tercera empresa tendrá que ser analizado por las entidades rectoras de estos temas. Sí me consta, porque profesionalmente lo vi hace algunos años atrás, que el problema de ese segmento era que no podía competir con los otros que tenían muchos más años de estar en el mercado y habían acaparado por razones evidentes más capacidad de usuarios. Pero igual se analizará esa tercera posibilidad y si se requiere, se abrirá licitación internacional para que vengan otros prestadores del servicio. No estamos trabajando en esto con el ánimo de revisar y echar para atrás todo. Yo creo que son empresas muy serias, algunas son socias nuestras del Estado en negocios importantes, y lo que queremos es que se sepa que lo que sí va a ser inflexible es que nuestro ente regulador exija cumplimiento a los contratos y exija que presten el servicio a cabalidad a todos los usuarios del país sin excepción de ninguna naturaleza. Y ya veremos. No es el ánimo nuestro estar multando por estar multando. Esas multas tienen y obedecen a un propósito y a una causa más que a un propósito. Así que eso es lo que puedo decir en este momento. Vamos a seguir trabajando y vigilando de que los servicios públicos sean bien atendidos por los prestadores de los mismos. El señor Anhit, el presidente, le pregunta cuál será el plan para atender Cerro Patacón y los demás vertederos nacionales. Sin duda, es un tema también álgido. Estamos en una primera etapa erradicando los cientos de pataconcitos que hay por todo el país, a limpiar la República de Panamá en pleno. Y le he pedido al ministro de Ambiente y al director de la Autoridad de Aseo que metan más el diente en Cerro Patacón para elaborar un plan sostenible, moderno y donde la basura sea parte de un proceso productivo, como pasa en casi todos los países. Este es el único país que por alguna razón que no comprendo, la basura no es un negocio. En todas partes la basura es un negocio y se emana muchas clases de actividades a raíz de eso. Pero lo importante de esto es que estamos caminando bien y pronto los ministros encargados de este asunto darán al país el informe para arrancar. Así que lo único que sí no es tolerable es que Cerro Patacón se siga manteniendo en las condiciones que está, sino muy por el contrario, cerrar ese patacón y usar la basura para temas más inteligentemente que lo que ha venido siendo la historia triste y contaminadora de este país. Excelencia, Tainer Roin le pregunta qué proyecto tienen pensado para el agricultor, los que producen su propia comida, el veneno carísimo, el abono caro, alimento de animales caro, la cosecha no da para producir y vender. Sin duda el agro está bien afectado y hay subsidios que no sirven para la producción. Pero siempre la comida es la comida y se tiene que abastecer al pueblo panameño en las mejores condiciones que se puedan. Yo soy productor y le digo lo difícil que es sacarle $1 a la tierra. Eso no es cosita de decir y hacer. Cuesta. A raíz de la guerra todo se encareció, quintuplicándose en algunos casos los costos de fertilizantes. Eso te descuadra por completo cualquier presupuesto medianamente idóneo para operar una finca. Próximamente anunciaré lo que prometí en la campaña y es crear el gabinete, el Consejo Consultor en materia de agricultura, compuesta por una playa de hombres y mujeres representativos de distintos sectores del país, de la producción, por supuesto, para que estén a mi lado, teniendo consultas constantes y por lo menos una reunión bimestral con el ánimo de irle dando al agro el camino correcto y preparando, que es algo que creo fundamental, a las nuevas generaciones que vienen
para que se capaciten en los temas del sector agropecuario. En eso, pues, haremos lo propio para reforzar las escuelas que existen hoy de agricultura, como la de Divisa. Haremos el esfuerzo de crear una en Chiriquí y una en Darién, también para ayudar a los jóvenes de esos sectores agropecuarios que son muy importantes, que no tengan que emigrar a Panamá a ver qué hacen con su vida. Y creo que ese podría ser, más que un incentivo, un programa que va a mover al sector agropecuario hacia adelante. Tengo algunas ideas que he conversado y que pudieran ser la creación de zonas para la exportación del sector agropecuario es una. Nosotros tenemos una relación con China que nació medio enredada y hoy estamos en una situación en que ni los chinos saben qué hacer con nosotros ni nosotros qué hacer con los chinos, ¿no? Entonces, vamos a sacarle provecho a esa ambigüedad que existe y le he pedido al canciller y al ministro de Agricultura que en las primeras ocasiones que podamos ubicar en ese gran país que necesita mucha comida, centros de acopio de productos panameños, sobre todo arroz, para poder. Nosotros tenemos una capacidad de siembra bastante pequeña de arroz, pero tenemos mucha tierra disponible para ver si podemos avanzar de alguna manera ese Tratado de Libre Comercio con énfasis en el sector agropecuario, a fin de poder tener un gran mercado como es el de China. Ya algunos empresarios participan de ese mercado, me imagino yo que muy en chiquito, teniendo en cuenta nuestras proporciones y dimensiones y respecto del enorme mercado que es China. Pero así, en ese sentido, también ver con la incorporación de Panamá a Mercosur cómo ampliamos. Ahí sí, con mucho cuidado, porque esos son países agroproductores en gran escala. Eso es otro juego de pelota, como he dicho, pero quizás podamos insertar algunos de nuestros productos en ese gran mercado del sur al que aspiramos a entrar en los próximos meses. Señor presidente, Aidita 507 pregunta o dice: Colón necesita también una ciudad universitaria, siendo la provincia en la que más se gradúan profesionales. Contamos con una universidad que se cae a pedazos y necesitamos que mire esta provincia con ojos de amor. Mañana estaré en Colón, como dije, y ahí arrancaremos ya algunos proyectos importantes que tienen incidencia en el turismo, que tienen la incidencia en la rehabilitación de su zona, de su casco. ¿Se le dice casco, Dámaso? El centro de la ciudad. Miren, ojalá yo pudiera comprometerme y decir que se va a construir una ciudad universitaria en cada provincia del país. Eso es irreal. Eso es irreal. La idea, y ya estamos próximos a ubicar la tierra, ya tenemos algunas opciones, es hacer la ciudad universitaria grande en Panamá, con la capacidad para que los que vienen puedan estudiar y vivir. No creo que podamos abrir ciudades universitarias en todo el país. Tendremos la de Panamá. El tiempo dirá, a lo mejor ya no me tocará a mí, pero el tiempo dirá si es necesario expandir. Por lo pronto, esa es la que hay y a la que le meteremos todo nuestro empeño para terminarla lo antes posible y que los jóvenes panameños tengan la oportunidad de venir del interior, vivir ahí, estudiar bien a precios módicos. Eso no quita que no me interese el tema educativo, claro que sí, pero también tenemos que priorizar en el gasto. Y antes de aventuras al garete, lo que necesitamos es definición propia en qué vamos a invertir los dineros públicos. Y por lo pronto una sola ciudad universitaria es lo que podemos hacer y lo que estamos contando para hacer. Gracias, señor presidente. Abrimos el compás de preguntas, estimados periodistas. Alma Solís de APE, por favor. Ese calor aquí. Alma, por favor. Señor presidente, dada la situación que se vive en Venezuela en este momento, después de las elecciones, Panamá está esperando un incremento en la migración que pasa por Darién y si van a tomar nuevas medidas de las ya anunciadas para atender esta situación. Y también, si me permite, usted habló de avanzar con China.
ya es un hecho de que Panamá retomará el TLC con China, la negociación. Tengo un informe del ministro, pensando por el final, un informe del ministro de Comercio sobre el estatus actual que voy a leer con detenimiento. Es lo más que puedo decir sobre ese tema. Yo no puedo decir hoy que la migración va a aumentar. Como he dicho antes, presumimos que sí, porque la situación se ha empeorado y dramáticamente. Y lo sucedido ayer en Washington, en la OEA, más que lastimoso, es deprimente. Yo nunca me emocioné con eso porque repitieron el mismo esquema de Panamá. La OEA funciona con definiciones claras en algunos países, oportunismo en otras y cobardía en otros. Yo siento mucha satisfacción que nuestro país está dentro de los 17 países que se alineó con la defensa de la voluntad popular y la democracia para Venezuela. Ojalá que ese tema no quede agotado en esa triste y célebremente reunión de ayer en Washington, que tiñe de negro los anales de esa fracasada entidad latinoamericana. La tiñe más de negro que lo que ya era la OEA. Y lo único que nos queda a los países es, de manera individual, porque no tenemos otra, seguir expresando nuestro rechazo y cooperando colectivamente en cualquier acción multilateral que tienda a restablecer la democracia en Venezuela lo antes posible. Tenemos un problema de migración, sin duda alguna, sin duda alguna. Como he dicho, 66% del problema en Darién son venezolanos. Esperamos que no aumente, pero la lógica indica que sí puede aumentar. Y eso nos da pie también para reaccionar y levantar nuestra voz en torno a ese tema. Lo sucedido en Venezuela simple y sencillamente es inaceptable, pero más inaceptable aún es el desprecio de un sector de la comunidad internacional que volteó la cara para otro lado sobre argumentos absurdos, estúpidos y sin ningún sistema coherente de apoyo a las normas del derecho internacional público. ¿Se tomarán nuevas medidas para...? Hoy, creo que el canciller debe llegar hoy. No sé si alcance a verlo, pero conversaré más en detalle con los que viajaron a Washington para adoptar algunas otras medidas. Por lo pronto, la única medida que he adoptado adicional a las que ustedes conocen es la prohibición de vuelos hacia Venezuela, sean privados o comerciales, o de Venezuela a Panamá privados. No entra ni sale nadie a Venezuela mientras la situación no se mejore en ese país. Y lamento mucho el negocio, lamento mucho las empresas, los empresarios de zona libre, etcétera, pero hay cosas que los principios no se venden ni se transan. Los principios se cumplen, se para uno firme alrededor de ellos y eso es lo que he tratado de hacer, dignificando la política exterior de este país. Elqui Sánchez de SER TV, por favor. Ahí está. Muy buenos días, presidente, y todos los presentes. Según estadísticas empresariales, hablan de que el 53% de los empleos en Panamá están relacionados con conocimientos informáticos o labores relacionadas a conocimientos digitales. Con respecto al programa Mi Primer Empleo, una gran iniciativa que hoy logra insertar a 100 jóvenes en su a 1.000 jóvenes en su primera etapa. Se ha considerado en el estudio que se ha realizado llenar las expectativas de las exigencias del campo laboral en este sentido. Esas áreas que usted menciona son el futuro. Ya son el presente, pero tienen que ser presente y futuro. La tecnología en términos integrales, así como toda la profesionalización de estos jóvenes en temas como semiconductores, etcétera, tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad porque nos están volando las oportunidades por encima y aterrizan en otros países. Tenemos áreas económicas importantes como Panamá Pacífico, que entiendo tiene un programa encaminado hacia allá. Y estoy seguro que más empresas en el país buscarán orientar su capacitación hacia esos temas de tecnología, inteligencia artificial, y que redundará en más empleo y bien pagados, que es lo importante, ¿no? Así que sí, el primer empleo va a ser vasto en términos de capacitación a la
distintas personas que van aplicando poco a poco a ello. Damaso García, Portobelo Estéreo TV. Señor presidente, muy buenos días. Ya sabiendo de antemano que mañana va a Colón, no podemos dejar al menos de señalar algunos aspectos que en las últimas conferencias de prensa usted ha indicado dentro de su agenda de gobierno. Y entre ellos están temas importantes como, por ejemplo, el tema de la mina, el tema de la discusión de la cuenca hidrográfica que va a tener repercusión y que se debe tomar como referente Río Indio en Costa Bajo, que son los ríos que van a abastecer la posibilidad de la ampliación de esa cuenca para abastecer el canal y el consumo de agua humano. Todo ello radica en la provincia de Colón, que sin duda alguna tiene el Producto Interno Bruto más alto del país y que coopera con el desarrollo del resto del país. Tanto es que se ha tomado como referencia el tema que usted con mucho ahínco ha mencionado y que le ha ganado el mote en Colón de el presidente Locomotora Mulino, el tema del tren, y que ha solucionado evidentemente el servicio de transporte con el metro en Panamá, San Miguelito, que va a robustecer el sistema ferroviario hacia el interior del país. ¿Por qué no se toma en cuenta Colón también en esos aspectos y qué deben esperar los colonenses mañana frente a esa referencia que le acabo de hacer, señor presidente? Yo no voy a Colón a hablar de mina, desde ya lo digo. Yo he dicho, en el momento en que hablaré de mina, así se lo comunicaré al país. Mañana no está la mina en la agenda de Colón, aunque entiendo geográficamente dónde está la mina. Pero el Colón no tiene nada que ver con mina mañana. Ustedes son bendecidos, ustedes tienen un tren ya. Ustedes tienen un tren, un buen tren, para carga y pasajeros, que no lo tiene más nadie en este país. Ah, bueno, ese ya yo ahí no puedo hacer nada. El que no se quiere subir al tren no se sube al tren, pero ahí está el tren, que lo pueden usar. Por otro lado, creo importante que en los anuncios de mañana, esperemos hasta mañana, Damaso. No quiero adelantarme, porque son temas importantes, trascendentales para Colón y no prefiero matar eso hoy en la noticia. Amigos, les pido que las preguntas sean concretas. Hitler Cigarruista, de Capital Financiero. Presidente, disculpe que vuelva al tema de la mina. Minera Panamá ha anunciado que está dispuesta a conversar con el gobierno nacional. Usted ha señalado que esa conversación depende de que se retiren los arbitrajes, pero ellos señalan que para poder retirar los arbitrajes tienen que conversar y entender lo que está proponiendo el gobierno en el concepto de abrir para cerrar. ¿Cómo cerramos esa brecha, presidente, para que se pueda dialogar sobre el tema? Perdón, Hitler, el tema de la mina ya ha sido abordado en otras ocasiones. No hay cambio. Yo no me he reunido con ellos. Tema. Han tenido algunas reuniones informales con personalidades del gobierno, pero eso no significa absolutamente nada. O quita todos los temas legales o no hay negociación o diálogo posible con ellos. Yo no voy a negociar la mina con una pistola en la cabeza, lo reitero. Jorge Mariscal, Radio Panamá en directo. Panamá en directo y Arca Media. Señor presidente, lamentablemente, pues la pregunta la tengo de hace 3 conferencias y iba casi en esta misma línea, pero lejos de preguntarle si va a abrir o va a cerrar la mina, que yo sé que es un tema que se va a ver más adelante. Los expertos han hablado, y usted está buscando dinero y contención del gasto, los expertos han hablado acerca del concentrado. El concentrado está allí y representa un dinero bastante bueno para el país, pero también representa contaminación para el ambiente. ¿Qué se va a hacer con el concentrado? Eso lo está viendo el ministro de Ambiente, que es un experto, y en su momento se decidirá. Es panameño, eso no es de la mina, esos son recursos naturales extraídos de una concesión panameña, no de más nadie. Y por supuesto, el riesgo ambiental está siendo valorado a efecto de minimizarlo en lo posible. Pero reitero, esa realidad no nos va a llevar a una negociación apresurada y a tontas y a locas. Mario Lara, de Metro Libre.
Buenos días, presidente. Mi pregunta va relacionada a las reformas constitucionales. Siendo usted un conocedor de la ley, con una trayectoria enmarcada en el derecho, quisiera saber cuáles son los proyectos que están en la mesa y cuáles ya han sido descartados. Por ejemplo, una reforma a través de una constituyente paralela o a través de una constituyente originaria, considerando que esta última, pues, comprometería un poco el orden constitucional del país. Eso no es así. La paralela no es constituyente. Vamos a empezar por ahí. Y tampoco una originaria tiene por qué alterar ningún orden en ningún país. Ese ha sido el cuco con que se ha vendido este tema por parte de quienes desconocen o desconocen a propósito. Iniciaremos un proceso de enero en adelante que comienza con un periodo de alfabetización constitucional para que el país entienda lo que es una verdadera constituyente, camino a una adopción de una constitución nacional. Posteriormente vendrán los debates. Posteriormente vendrá una convocatoria a una elección. La elección y la adopción hacia finales de mi mandato de una nueva constituyente, de una nueva constitución nacional. No se va a meter con ningún órgano del Estado, ni va a votar a nadie, ni le va a interrumpir los periodos constitucionales a nadie. Yo siempre respondo cuando me hacen esas preguntas, sobre todo con el bendito, entre comillas, clima propicio para la inversión. ¿Hay peor clima propicio para la inversión que el que hemos tenido a lo largo de las últimas décadas? No. Y el país sigue adelante. El país sigue adelante y va a seguir adelante. Por eso digo, yo quiero pasar a la historia como el presidente que reformó el Estado panameño, entre otras cosas, pero esa para mí es fundamental. Y no, como dice Miguel Antonio, con prisa pero con pausa. Así que así vamos. No le tengo temor al asunto, pero no va a ser a rajatabla que vamos a hacer los cambios. Vamos a ir poco a poco, el país se va a ir nutriendo de información y aspiramos, sí, en su momento, ya a convocarla en función del artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que el poder público emana del pueblo. Y hasta allí. Manuel Batista, de Telemetro. Buen día, presidente. Presidente, durante el proceso de transición, usted señaló que no estaría aceptando ninguna terna ni una lista que le enviara a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social para la escogencia del nuevo director. Sin embargo, el día de ayer, la Junta Directiva le envió una lista de 29 aspirantes a este cargo. ¿Aceptaría usted esa lista y escogería de esa lista el nombre del nuevo director de la Caja del Seguro Social? Y también la otra pregunta es sobre la ley de amnistía o anteproyecto de ley que se presentó en la Asamblea sobre la ley de amnistía. ¿Estaría usted de acuerdo con esta ley que se está impulsando dentro de la Asamblea Nacional? Ayer tuve una reunión con el equipo de Salud y Seguridad Social al respecto. Vi la lista. Hay personas ahí que yo conozco, otras que no, y otras con pésima reputación por el historial con que han manejado esa institución anteriormente. Dada la urgencia, ¿por qué yo dije lo que dije? Vamos a empezar por ahí. Porque quería meter un gol para forzar una reelección en el Seguro Social. Con las renuncias de 2 miembros de la Junta Directiva se quedaron sin el quórum necesario para meter el gol. Ahora me mandaron, como dice la ley, la lista completa, 29 creo que son. Como dije, hay unas personas que conozco muy bien, otras que no conozco del todo, y haremos una evaluación. Mientras tanto, estamos pidiéndole, y ya han completado bastantes sectores, bastantes gremios, las ternas que tienen que mandarme para yo nombrar y mandar a la Asamblea a ratificación. En mi calendario establecido para manejar el tema del Seguro Social, no puedo esperar 2 o 3 meses más a que todo se cumpla. Así que el próximo jueves, por lo más seguro, haré ese anuncio para ya proceder en concordancia con las ratificaciones de ley. No quiere decir que me contradiga, sino que aquella vez obedecía a un juega vivo. Pero si ya están nominados, hay que echar para adelante el Seguro Social. Y si hay buenas personas, como yo creo que las hay, vamos a echar para adelante el tema del Seguro Social, que es más importante que cualquier otra situación. Esa ley de amnistía yo no la conozco. Ayer llevé a mis manos por primera vez el borrador. La estudiaré. Eso no tiene mi consenso,
ni mi aceptación, ni nada que se parezca. La estudiaré como corresponde, como abogado que soy, reiterando algo que es bien importante. Yo actuaré en función de la ley y con todos los recursos que la ley me permite como presidente de la República para valorarla en el tiempo, en el evento en que la Asamblea de Diputados continúe avanzando en la misma. Pero esa ley no tiene mi aprobación, ni mi consenso, ni yo he participado, ni he hablado de nada del tema con ningún diputado. Así que bueno, yo respeto la iniciativa legislativa de cada quien, pero ese es mi criterio, ¿no? Ese es mi criterio. Última pregunta, O'Higgins García, de La Prensa. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta tiene que ver con cuál es su opinión sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea con la escogencia de los presidentes de comisiones, las comisiones más influyentes, presupuesto, credenciales, gobierno, figuras como la de Sergio Gálvez, Shirley Castañeda, Luis Eduardo Camacho, tomando en cuenta que al inicio de su mandato usted se reunió con todas las bancadas, aprueba, desaprueba eso, y lo otro sería, usted también se comprometió a reducir el presupuesto de la Asamblea Nacional. Se mantiene en esa posición cuando la actual Asamblea está pidiendo en su vista presupuestaria más de lo que pidió para este año. Gracias. Ante la facultad que tiene la gente de pedir está la discreción de no dar. No va a haber plata, punto. Desde ya se los digo. Y menos para el derroche y el carnaval de irresponsabilidades con que se manejó en el quinquenio pasado esa asamblea. Ni hay paralela, ni hay presupuesto en exceso de nada. La asamblea tendrá el presupuesto de operaciones que le corresponde para que funcione. Y los diputados tendrán todo el acceso a través de los distintos ministerios de presentar los proyectos de construcción, de carreteras, de escuelas, lo que tengan a bien presentar para canalizarlos a través del presupuesto del Ejecutivo en las distintas instituciones estatales. Más nada. Y no hay compromiso con nadie para más nada. En cuanto a los personajes que menciona, son diputados. Yo no me he metido en eso. No me he metido y no me voy a meter en los asuntos de la Asamblea Nacional. Cada uno salió con los mismos votos que yo salí. Puede que a usted le gusten, puede que no, que a unos sí y a otros no. Esa es una libertad que tiene cada quien respecto a sus creencias, pero no me puedo meter a opinar sobre cada una de esas personas, porque no tengo por qué. Son electos, tienen todas las legitimidades para ser diputados y para presidir cualquier comisión en el órgano legislativo. Lo que no puede ser es que para unos, si no coinciden con sus gustos, son malos, y si coinciden con sus gustos, entonces aplauso cerrado. Yo no considero eso. Yo estoy seguro que trabajaré bien con todos los diputados del país, a cambio nada más de una relación respetuosa y de armónica, como dice la Constitución. Más nada. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos. Y a todos nuestros amigos periodistas, gracias por estar con nosotros. Fin de la conferencia. Muy bien, el presidente de la República en su acostumbrada ya conferencia de prensa de los días jueves. La primera parte de la conferencia fue para lanzar formalmente el programa Mi Primer Empleo, con varios de los beneficiados, de los primeros 1000 beneficiados que ya a partir de hoy, 1 de agosto, inician su primer empleo. Las palabras de la ministra de Trabajo, las palabras del presidente y una simbólica entrega del contrato de trabajo a varios de ellos. En la parte medular, el tema de Venezuela ocupó una parte de la agenda de la conferencia de prensa. El presidente reiteró la posición de Panamá, manifestada también muy claramente por el canciller Javier Martínez Hacha. Es decir, se cometió sin que lo haya dicho en esas palabras, se cometió un fraude en Venezuela, hay que ayudar a rescatar la democracia en Venezuela y Panamá no va a variar su posición. Lamentó que en la OEA se haya hecho un intento fallido de una resolución que
manifestó que ya Panamá fue víctima de la inoperancia de la OEA en 1989. En esa época él era un luchador por la democracia en Panamá, miembro de la Cruzada Civilista, presidente de APEDE, así que habla con conocimiento suficiente de causa. Sobre otros temas, mañana estará en Colón, manifestó que no va a hablar en Colón del tema de la mina, no está en la agenda, pero reiteró que la posición de su gobierno es que no se hará negociación con la empresa minera mientras no se retiren todos los arbitrajes que se han planteado en contra de la República de Panamá. Y algo importante, a preguntas sobre el concentrado de cobre que está ya procesado ahí y reposando en las instalaciones de la concesión otorgada a la minera First Quantum, ratificó que en su concepto ese material es de Panamá porque es un recurso natural de Panamá. Sobre otros temas, la constituyente, bueno, planteó que la constituyente va a ser constituyente originaria, pero que va a ser prácticamente en el último año de su gobierno, luego de un proceso que comienza a partir de las próximas semanas de lo que llamó alfabetización constitucional. Planteó que no hay por qué temer al clima necesario para la inversión, porque en su concepto peor clima para la inversión que el que hemos tenido en los últimos años no ha habido, y ahí siguen las inversiones. Y por último, en torno a el tema de la ley presentada por el diputado Camacho, manifestó que no la conoce, que va a estudiarla, que no ha sido consensuada con él, que él no está de acuerdo y que actuará de conformidad con sus potestades constitucionales después que haga el análisis correspondiente. Esa es una síntesis de la conferencia de prensa del presidente. Por nuestra parte, si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch, y en RPC Televisión la retransmisión de los Juegos Olímpicos. Hasta mañana.